Buenas noches, amigos de Salud Financiera. Qué gusto estar con ustedes. Hemos venido tratando el tema de reactivación económica en Costa Rica. Hemos venido tratando de hacer equipo con los mejores profesionales en economía y en finanzas para dejar por sentado en este programa una ruta de reactivación económica. No vale la pena gastar más de 588 millones de colones en asesorías cuando tenemos profesionales de primer nivel en Costa Rica. Hoy tengo dos invitados de lujo: el economista y profesor universitario Daniel Socher y al analista de políticas públicas Juan Carlos Hidalgo. Junto a ellos compartiré la próxima hora un análisis completo de lo que en este momento está pasando en Costa Rica, nuestra crisis económica que no viene o no es por el COVID, sino que ya la veníamos afrontando. Y también analicemos un poco lo que hablamos los dos programas anteriores, junto a Luis Mesalles, Eli Feinsack y don Alberto Franco. Espero que este programa sea del gusto de usted, que usted pueda aprender y que usted se dé cuenta de la realidad nacional. Vamos a continuación al estudio y ahora nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, amigos de Salud Financiera, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy con la tercera parte de nuestro especial de reactivación económica para Costa Rica. Hoy tengo como invitados a dos analistas muy reconocidos en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Don Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas, y el señor Daniel Socher, analista, profesor, bastante conocido en Costa Rica, nos educa todos los días. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Buenas noches. No, muchas gracias por la invitación, Jorge. Para mí es un placer estar siempre aquí contigo. Hace días atrás discutíamos con Luis Mesalles, con don Alberto Franco y Eli Feinsack las medidas que muy probablemente vaya a tener que tomar Costa Rica en esta nueva encrucijada que es reactivar la economía de Costa Rica. Hablábamos de que no todo se arregla con impuestos, don Juan Carlos. De hecho, estábamos en general de que un nuevo impuesto, una alza de impuestos como pretendían hacerlo con el IVA del 13 al 15 no era algo que fuera factible en este momento, no era la solución. Hablábamos también de venta de activos, que de esta no salíamos sin vender algún tipo de activo o activos valiosos del Estado. Pero también hablamos del tema principal, que es la reducción del gobierno central, lo que es su planilla, reducción de gastos, porque en estos momentos el sector público continúa igual, no tuvo ningún tipo de medida, ellos les llega su salario igual, están haciendo teletrabajo y el gobierno sigue gastando en mantener esa planilla. Entonces me encantaría empezar con usted, don Juan Carlos, para que usted me haga un análisis de cómo está la economía en este momento y qué piensa de eso que hablábamos en días pasados. Yo empezaría por disputar esa primera premisa de que no todo se arregla con impuestos. Más bien, pocas cosas se arreglan con más impuestos. Y todos tenemos que cambiar el orden de prioridades, porque ciertamente el país lo que urge para el 2021, una vez menguada la pandemia, esperemos, es un fuerte ajuste fiscal. Recordemos de que el 2019 cerró con un déficit fiscal del 7%, que en ese entonces era el más grande en 40 años. Ese déficit fiscal va a cerrar todavía más alto en este 2020 por cuestiones de la pandemia. ¿Cuánto? Se habla incluso por ahí del 10%, Hacienda dice que 8.4% si se toman ciertas medidas de transferencia de recursos, uno de ellos Fonatel, que es un tema polémico, etcétera. Pero esto va a hacer que los niveles de deuda del gobierno central aumenten
a un punto tremendamente peligroso. Ya habíamos cerrado el 2019 con un 59 punto algo por ciento del PIB. Ya a estas alturas del año estamos por encima del 60% del PIB, que para un país con las características de Costa Rica es tremendamente peligroso. Y es que recordemos que los niveles de endeudamiento tolerables para una economía varían dependiendo de la economía. Yo no tengo la misma capacidad de endeudamiento que Jeff Bezos, por ejemplo. Así Costa Rica no tiene la misma capacidad de endeudamiento de los países desarrollados, que sí pueden tener niveles de deuda del 100% del PIB, 120% del PIB. Para un país con las características de Costa Rica, 60% ya es muy peligroso, y se estima que para este año, con las proyecciones que tenemos actualmente de caída de ingresos, de aumento del gasto y demás, vamos a cerrar en un 67% y que para el año siguiente vamos a tener un 70%. Entonces ya tenemos alarmas sonando por todas partes. Eso significa que para el próximo año vamos a necesitar un fuerte ajuste fiscal. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la naturaleza de ese ajuste fiscal? Hay dos tipos de ajuste fiscal. Aquellos basados mayormente en recortes de gasto o aquellos basados mayormente en aumentos de impuestos. Eso de que podemos hacer 50 y 50, la práctica dice que muy rara vez se logra un ajuste fiscal que sea 50% aumento de gasto, 50% aumento de impuestos o 50% recorte de gasto. Hace poco salió un libro, el año pasado salió un libro que se llama Austerity, de 3 economistas italianos, Alberto Alesina siendo el principal de ellos, que acaba de morir, por cierto, un economista italiano muy prolífico, que incluso se hablaba de él como un premio Nobel de Economía. Y ellos lo que hicieron fue analizar casi 200 episodios de ajuste fiscal en países de la OECD, de 1970 a 2014. Y lo que encontraron es que los ajustes fiscales basados mayormente en recortes de gasto tienen un impacto leve sobre el crecimiento económico, pero sí logran su cometido de estabilizar los niveles de deuda. Mientras que los ajustes fiscales basados mayormente en aumentos de impuestos tienen un efecto negativo sobre la economía muy fuerte y prolongado, y más bien aceleran el crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB. Entonces yo sé que esto es una discusión que tiene aristas ideológicas muy fuertes. O sea, obviamente aquellas personas que queremos un gobierno más pequeño, un Estado más pequeño, tenemos una predilección ideológica por un ajuste fiscal que se base en recorte de gasto. Pero esto es evidencia empírica, esto es una discusión también técnica. Según las experiencias del pasado, y recordemos que Costa Rica no es el primer país en tener una crisis fiscal, ¿cuál tipo de ajuste fiscal es el que va a tener un efecto más positivo sobre la economía y va a lograr su cometido? Ese es el tipo de discusión que necesitamos. La experiencia internacional nos dice que tenemos que apostar por un ajuste fiscal basado mayormente en recortes de gasto. Dani. Vamos a sumar a lo que dice Juan Carlos porque el tema es así. En el año 2018, en Costa Rica, un poquito de historia, no muy lejana, nosotros tuvimos un debate interesantísimo en que 12 candidatos presentaron una regla fiscal. 2 candidatos que llegaron a la segunda ronda tenían la misma regla. Y luego, obviamente, se hizo el plan fiscal que hoy conocemos como la Ley 9.635, en el cual tenemos hoy una implementación del IVA, o lo que se llama la amplitud de la base tributaria, que es el capítulo 1. Un impuesto sobre la renta, que también hubo unos ajustes para, más que todo, en los sectores de ingresos medios, ingresos altos. Pero luego tenemos un capítulo 3 y un capítulo 4 que no ha estado como protagonista de esta novela, que es muy importante, lo acaba de decir Juan Carlos. O sea, tiene que haber un ajuste, sí, pero una de las cosas importantes es qué pasó con el capítulo 3 y qué pasa con el capítulo 4 de este plan fiscal que no se ha llevado a cabo. Tanto es así que en las últimas semanas, Jorge, nosotros hemos dado cuenta de que han habido hasta entes que se han saltado la regla fiscal, como el tema de las municipalidades, enviando un mensaje totalmente equívoco, y de hecho las calificadoras de riesgo aquí no perdonan y lo han hecho muy claro, ¿no? Porque las calificadoras de riesgo te dicen 2 cosas. 1, el termómetro actual con la perspectiva. El termómetro es horrible, perspectiva negativa. ¿Qué peor que eso hay? O sea, perspectiva de que en los próximos 12 a 24 meses vamos a estar mal. En este caso, ahí lo tienes. ¿Cuál es la medida que hay que tomar? Muy claro. Nosotros hoy, con la presencia de COVID, en realidad lo que hizo este COVID fue acelerar la revolución industrial 4.0 y nos llevó a todos a tener teletrabajo, a optimizar nuestros gastos operativos y a veces también un poquito los gastos financieros. Hoy en día muchas empresas comerciales, mercantiles, como se le conoce, han hecho recortes importantes y no solamente en nómina.
sino también en pago de alquileres, de equipos, un montón de cosas. Pero en Costa Rica pareciera que esa idoneidad de hacer un ajuste, optimizar tus gastos, no se ve reflejado en alguien que quiera liderar el tema en el gasto público. O sea, hoy yo no necesito tantos edificios del MEP, edificios, no estoy hablando de escuelas, edificios. Yo hoy no necesito tener tantos edificios para diferentes ministerios, puedo tener un edificio con 7 ministerios. Hoy puedo agarrar y tener robots, porque hoy tenemos la entrada de robots que pueden hacer servicio al cliente muy básico. Entonces lo que hacen es optimizar las planillas. Una optimización de que la gente cree que eso es un recorte. No, eso es una optimización como todo el mundo lo hace en la parte mercantil. Uno a veces no necesita una gran cantidad de elementos, recurso humano, porque ya está automatizado, porque ya tienes algunos elementos, y lo voy a decir acá, este señor que está aquí hoy es prácticamente nuestro brazo derecho. Y ya esto hace que muchas posiciones no existan o no tengan razón de ser. Por eso es que cuando la gente empieza a hablar, voy a dar un ejemplo, sobre la educación en el país, yo digo, hay carreras que ni siquiera se necesitan tener, ya hay que cerrarlas, porque no tienen ningún tipo de justificación a futuro de graduar bibliotecólogos cuando las bibliotecas ya ni están. O sea, hay cosas, y estoy dando un ejemplo académico, obviamente podemos ir, y para eso está la academia, y para eso existe la gente que puede optimizar muchísimas cosas. Acabo de hablar de un ejemplo académico desde el punto de vista de universidad, pero podemos hablar sobre ministerios, sobre entes gubernamentales, mixtos, etc. Hoy lo tienes. Hoy tienes un edificio de la refinadora costarricense de petróleo que tiene como no sé cuántos pisos, 17 pisos, que no lo necesitas. Que no lo necesitas porque no necesitas albergar a tanta gente. Entonces, cuando tú empiezas a buscar ese recorte o esa optimización que acaba de decir Juan Carlos, lo tienes latente aquí porque te lo acaba de enseñar. El que no haya aprendido esto con esta parte de COVID, yo no sé qué más puedes aprender. Hay un punto que hay que rescatar en esto lo que está mencionando Daniel. Estamos en medio de una pandemia y en una crisis que en algunos puntos supera a la que tuvimos hace 40 años, a principios de los años 80. Y ni siquiera en esta crisis, en medio de esta crisis, vemos al gobierno haciendo ese ajuste. Lo que yo me temo es que vamos a llegar al próximo año y nos vamos a encontrar en una situación muy similar a la que tuvimos en diciembre del 2018, cuando nos dijeron, sí, es cierto, hay que hacer un ajuste del lado del gasto. Sí es cierto, la evidencia internacional apunta a que ese sería lo más conveniente, pero ya no nos da tiempo. Ahora lo único que nos queda es aumentar impuestos. Y yo creo que hacia allá vamos, porque recordemos que ese fue el argumento que nos dieron en el 2018. Lo único que queda en este momento es aumentar impuestos. Luego vendrá el ajuste del gasto. Pues nunca hubo el ajuste del gasto. Y ahora nos están llevando a una misma posición y eso es lo que yo quiero resistir. Y es que a eso es lo que voy, y esa era la pregunta que venía para ambos. En diciembre del 2018, todavía me acuerdo, yo era uno de los que decía que me opuse al plan fiscal completamente. No era el idóneo. Pero nos vendieron la idea de que o lo aprobábamos o íbamos a caer igual que Grecia. Y el Fondo Monetario tenía que entrar y nos iba a poner una serie de condiciones para rescatar a Costa Rica, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo aprobamos. En tiempo récord llega a la sala cuarta y le da el visto bueno y entra a regir. Hoy, en media pandemia, sacamos las municipalidades y empezamos a hacer excepciones a la regla. ¿Ok? Entonces, en este momento, ¿cómo estamos comparado con el 2018? Si ahorita estamos negociando o vamos a entrar a negociar en próximos días con el Fondo Monetario y ya se oye que el fondo va a pedir un aumento del IVA de un 13 a un 17, va a pedir un recorte del gasto público. Contención. Y es que ese es el punto que tenemos que tener cuidado con el Fondo Monetario Internacional. Yo siento que mucha gente que cree en un ajuste fiscal basado en recortes de gasto está bajo la falsa expectativa de que el Fondo Monetario Internacional va a venir a forzarnos ese tipo de ajuste. Entonces dicen, sí, la administración Alvarado no quiere hacer eso, pero el fondo, como siempre ocurre en Costa Rica, como tuvieron que venir a obligarnos a abrir telecomunicaciones y seguros en el CAFTA, van a tener que venir a obligarnos a hacer el ajuste que nos hemos resistido a hacer por muchos años. Cuidado, eso no es cierto. Si nosotros vemos el récord del FMI alrededor del mundo y principalmente aquí en América Latina, el FMI no tiene un récord de llegar a exigirle a los países recortes de gasto importantes. Lo que sí pide inequívocamente es aumento de impuestos. Y ya usted lo vio el otro día
en un titular de la nación. FMI va a pedir aumento en impuesto al consumo, es decir, el IVA, y en eso va a ser inequívoco, y va a pedir congelar los salarios del sector público. Bueno, la congelación de los salarios del sector público ya está contemplada en la regla fiscal. La regla fiscal dice que si el endeudamiento sube por encima del 60% del PIB, que ya llegamos, no hay aumentos del salario, de los salarios públicos. Entonces, el FMI no nos va a hacer, no va a obligar al gobierno central a que haga el ajuste del lado del gasto que necesitamos. Y es por eso, me temo yo, que la administración Alvarado está tan interesada en un acuerdo con el FMI. Acá el tema es, y es muy importante saber qué tipo de ente es el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario es, en estos momentos, una persona que te va a prestar dinero. Una persona, claro, es muy poderoso, pero te va a prestar dinero. Y él te puede prestar dinero como te puede prestar un montón de gente. Así de sencillo. Usted va a escuchar las condiciones del fondo. Si a usted le gustan las condiciones del fondo o está aceptando las condiciones del fondo, el fondo agarra, le gira el cheque, ya cuando ya no es cheque, ya es transferencia corriente rápidamente, y tiene la plata en efectivo. Si usted no acepta esas condiciones, usted va a tener que ir a buscar otras opciones. Hay otros países en los cuales se han peleado con el fondo, entonces buscan aliados, ¿no? Y ahí le ponen otras ideologías también. Acá lo que les quiero comentar yo es que Costa Rica en estos momentos tiene un problema, que es que no está generando economía. Al igual que el resto del planeta, que también va a estar desacelerado, solo que nosotros no tenemos esa capacidad de poder hacer esa V, como todo el mundo quisiera tenerla, de una buena forma y más robusta. Entonces se va a necesitar un fondeo importante. Un fondeo importante que yo espero y aspiro que una parte sea para gasto de capital y no todo en gasto corriente. O sea, no es tirarlo todo para pagar lo que debemos, sino también agarrar cosas que sirvan para que la economía se pueda robustecer más. Eso es un punto. El Fondo Monetario va a agarrar y va a decir, estas son mis condiciones. Acaba de decirle a Juan Carlos. Y Juan Carlos y todos los diarios, aquí están las condiciones que dice el fondo. Si va a querer esta administración de turno agarrarlo al fondo, va a tener que sentarse a negociar con el fondo. Si no le va a gustar, va a tener que ver quién más le presta. Pero cuando tiene que ir a buscar quién más le presta, no se puede olvidar que las calificadoras de riesgo sí nos dan de comer. Porque es una expresión que por ahí escuché, minimizando el trabajo de las calificadoras, pero al final la calificadora, que es un ente totalmente apolítico y que está sentado en Miami, Nueva York, Singapur, donde quiera, te dice, esto es lo que sucede en el desmadre organizado en las finanzas públicas de Costa Rica. Ahora vea qué interesante, porque el interés número uno del FMI, como todo prestamista, es que le vuelvan a pagar. Que le paguen. Que le paguen de vuelta. No le importa cómo, que le paguen de vuelta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso porque el aumento de los impuestos es siempre la primera recomendación o la primera exigencia que el FMI va a hacer. Claro, ¿por qué? Porque es muy rápido, efectivo y empieza al día siguiente. Sí, la alternativa al FMI, nuevamente, es salir al mercado, en donde el mercado lo va a castigar a uno, puesto que las calificadoras ya lo tienen a uno en la mira. Pero ¿cuál es la manera para igual a las calificadoras? Pues bueno, haciendo las reformas del gasto que nos vienen diciendo que tenemos que implementar desde hace mucho tiempo. Pero eso es exactamente lo que el gobierno quiere evitar a la hora de ir al FMI. Usted quiere acceder a créditos baratos en el mercado internacional, bueno, tiene que mejorar su nota, su perspectiva en las calificadoras. ¿Cómo hace eso? Haciendo las reformas fiscales y los ajustes del gasto que las calificadoras han venido diciéndonos desde hace tiempo que hay que hacer. Si usted no quiere hacer eso, es porque usted no tiene interés. Ahí va y voy a rescatar aquí. Yo voy rescatando también cosas de Juan Carlos, porque acaba de decir, hace tiempo. Y es que hace tiempo, y aquí yo lo voy a aplicar aquí a la cámara, es hace tiempo, hace muchos años. Porque nosotros venimos degradados desde el 2012, así, 2012, no le voy a poner etiqueta política, es 2012 donde no hemos venido manejando bien las finanzas públicas y lamentablemente ahí va, la grada hacia abajo, grada hacia abajo, grada hacia abajo y estamos a 2 gradas de estar en bonos basura. Eso es lo que estamos hoy. Pero vuelvo a repetir y tomo la palabra completa, hace tiempo. Entonces, han pasado varias administraciones, X, Y, Z, las que hayan estado, pero el líder que ha tenido que tomar las riendas de las finanzas públicas de Costa Rica, que para mí son 2 entes personales, así, es el ministro o ministra de Hacienda, la silla de ministro de Hacienda y la silla de Banco Central. Estas 2 personas, más allá de que el liderazgo sea de una dama o de un caballero en los últimos años, estos 2 tienen que estar capacitados para saber que detrás de ellos están las calificadoras de riesgo.
Si una persona que está sentada aquí no tiene idea de cuál es la dimensión de una calificadora de riesgo y los riesgos, valga la redundancia, que emite tener una descalificación, una degradación, vuelvo a repetir como dijo Juan Carlos, hace mucho tiempo, entonces empieza el problema a pelearse con las calificadoras. Y el que tiene la plata simplemente va a pedir cuál es la lectura de Costa Rica, cuál es la lectura de El Salvador, cuál es la lectura de Nicaragua, cuál es la lectura de Honduras, cuál es la lectura de Panamá y Guatemala. Acabo de mencionar, obviamente, los compañeros del vecindario. El que me dé menos riesgo, me meto aquí, y si quiero más riesgo, me meto acá. Pero si quiero más riesgo, tengo que ver, ojo al Cristo, qué es lo que está sucediendo dentro de la finanza pública de Costa Rica. La receta está clara. Y aquí hay una cosa que está mucho más clara que la receta, y es que ha habido una gran cantidad de analistas, Jorge, que han pasado por tu programa, en este caso hoy Juan Carlos también acá, y todos le hemos dado claramente la receta al gobierno de turno de lo que tiene que hacer. Y el gobierno que venga va a tener que hacerlo. Y va a tener que hacerlo porque es una responsabilidad fiscal, tributaria y por supuesto financiera desde el punto de vista público. Y ahí viene la próxima pregunta. Estamos negociando, vamos a entrar a negociar con el Fondo Monetario Internacional para no caer en un default. Bueno, esa es una gran discusión, porque, y de hecho, el Financiero hace poco tuvo su portada sobre el historial de los default en Costa Rica. 9 veces ha caído Costa Rica en default, las últimas 3 veces en los años 80, precisamente, que fue la última gran crisis que tuvo el país. Default es dejar de pagar, que el país se vuelve insolvente y no puede pagar sus deudas. Recordemos que actualmente la principal erogación del gobierno central es el servicio de deuda, el pago de intereses y el pago del principal. Y eso va creciendo conforme la situación fiscal se deteriora y los acreedores, los tenedores de bonos de Costa Rica exigen intereses cada vez mayores para comprar esos bonos. Entonces, podemos llegar a una situación bastante crítica. Recordemos, hay que tener un punto también. El gobierno siempre puede recurrir al endeudamiento interno. El gobierno costarricense nunca ha entrado en default con los tenedores de bonos en el mercado nacional. Siempre ha sido default con tenedores, acreedores externos. En Costa Rica, las instituciones del Estado tienen, y por instituciones del Estado me refiero al INS, me refiero a la Caja, me refiero a los bancos del Estado, etcétera, le pueden prestar y le prestan plata al gobierno central. Y es por allá donde viene la deuda interna. El grueso de la deuda interna costarricense es con las mismas instituciones del Estado. Se acaba de abrir un portillo muy peligroso en la ley que faculta la entrega a los trabajadores del Fondo de Capitalización Laboral, que por lo tanto era una ley muy positiva dentro del contexto de la crisis, pero se autorizó de manera permanente al Banco Central a comprar bonos de gobierno en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central no puede ir a comprarle bonos al Ministerio de Hacienda directamente, pero sí puede ir a comprárselos a la Caja, a los bancos, a los fondos de pensiones, etc. Entonces, esto abrió el portillo, para volver al tema del default, que el default es la última opción. Eso va a ser algo que las autoridades van a evitar a toda costa. Yo creo que antes de llegar a un default, es más probable el escenario del Banco Central imprimiendo dinero para salir a comprarle bonos a la Caja Costarricense de Seguro Social, al INSS y de esa manera triangular un financiamiento indirecto del gobierno central. ¿A qué costo? Al costo de mayor inflación. Y vemos que muchos analistas dicen, de por sí la inflación está muy baja. No hay problema de tener una inflación del 3-5% si la alternativa es el default. Y nuevamente nos volvemos a encontrar en esos debates maniqueos en donde nos ponemos siempre con esa alternativa. Buscamos que ya la alternativa no es recorte de gasto o default. Ahora la alternativa es imprimir dinero o default. Yo me niego a que esos sean los escenarios en los cuales nos movemos. Y es por eso que insisto en que tenemos que hacer esos ajustes del lado del gasto que nos han venido prometiendo por muchos años, que nos prometieron con la reforma fiscal y no se realizaron, y que ahora sí o sí tenemos que implementar en medio de esta crisis tan profunda que tenemos. A ver, el default es un fantasma que nadie quiere ver. Eso es lo primero. Pero ya se sumó. Ya se sumó, pero al final eso yo creo que es más de campaña de miedo que otra cosa. Costa Rica tiene una diferencia abismal con el resto de los vecinos del barrio hacia el norte, porque con Panamá es otra cosa. Costa Rica tiene una gran cantidad de empresas transnacionales aquí,
Hay una gran cantidad de atractivo turístico acá. Olvídate del COVID, ¿no? Porque COVID lo tenemos todo el planeta, ¿no? Es como un común denominador. Pero Costa Rica sigue siendo el foco importante para muchas empresas transnacionales y para muchos share services, y mucha gente tiene el ojo en Costa Rica. Si Costa Rica entra en default, se va todo el mundo, no lo puedo decir en vivo, la palabra, pero llegan bien bastante lejos. ¿Okay? Y eso es algo importante que tiene que tener la gente. Ahí hay una por eso es que Costa Rica siempre consigue las ayudas. Lo que me preocupa a mí es el conformismo de saber de que siempre voy a tener la ayuda. Eso. Y eso es lo que a mí me molesta y lo que me preocupa. Porque si bien es cierto, ahí me distancio un poco con lo de Juan Carlos, porque sí, yo puedo hacer una impresión monetaria. No estoy de acuerdo con que sea permanente lo del banco. Sí, temporal, porque necesito mantener un poquito los niveles de mis inversionistas más tranquilos. Entonces, si necesito hacer algún tipo de impresión rápida y si le inyecto un punto porcentual de inflación, la verdad que no me preocuparía. Pero bueno, para eso estamos acá, cada quien puede hacer su opinión, pero lo digo temporal, no permanente, porque si no estaríamos tapando el sol con un dedo imprimiendo dinero como pasa en Venezuela. En Venezuela las finanzas públicas son perfectas, pero claro, a una costa de inflación de 1.000.000% anual. Entonces es ahí donde obviamente nadie quiere llegar a eso. Pero lo que a mí me preocupa es el conformismo de decir, yo sé que siempre me van a prestar. Y ese conformismo lo ves en una gran cantidad de personas en el sector público que lamentablemente creen que esto es otro planeta, donde pareciera que con ellos no es la cosa y que siempre van a tener sus salarios tranquilamente, aunque estén sentados en la casa sin hacer nada, porque yo obviamente voy a reactivar la economía cuando son solamente 300.000 personas. Y no estamos hablando de todas las 300.000 personas que piensan así, porque eso es mentira. Estamos hablando de un espacio de gente que cree que aquí no está pasando nada y que no quiere dar su brazo a colaborar en lo que está sucediendo. Entonces, claro, vuelvo a repetir el conformismo. La gente dice, sí, yo sé que me van a pagar, yo sé que va a haber y yo sé que alguien lo va a resolver. Igual, si no lo resuelven, igual voy para huelga, igual me van a pagar la huelga y les vale otra cosa más que tampoco puedo decir en vivo. Eso es lo que me preocupa. Yo le tengo una pregunta a usted, de verdad, y la pensé, la tengo desde que te contacté para esto. Y yo sé, nada más quiero esa respuesta. En la crisis de los 80, con Carazo, Luis Alberto Monge delega en 2 personas un equipo económico y delega la responsabilidad de sacarnos de la crisis. Carlos Manuel Castillo y don Eduardo Lizano Fay. Sobre ellos descansó la salida de esa crisis. ¿Sobre quién descansa hoy esta crisis? ¿A quién vamos a poner? Y hubo una renegociación importante de la deuda que ocurrió en el gobierno de Oscar Arias también. O sea, esto encabezada por Eduardo Lizano, se fue a sentar con los acreedores de Costa Rica en el Club de París y demás. O sea, gente que inspiraba confianza. Había equipo económico. Había un equipo económico serio que inspiraba confianza. En este momento lo que ocurre es que en plena crisis hay un cambio de mando en Hacienda de un ministro que inspiraba confianza a los observadores externos. Tal vez no tenía muchas simpatías a lo interno por declaraciones desafortunadas que tuvo, pero por lo menos a los externos, las calificadoras, etcétera, una persona que venía con 30 años de experiencia en el Banco Mundial, lo saca para poner a un aparatic del Partido de Acción Ciudadana que ni siquiera es economista en el Ministerio de Hacienda. Y obviamente no se había terminado de secar la tinta del decreto en que nombran a Alian Villegas en el Ministerio de Hacienda cuando las calificadoras ya estaban bajando la nota crediticia a Costa Rica. Entonces, son las señales que se mandan. Efectivamente, en el país hay gente muy calificada para estar en el equipo económico del gobierno. En este momento, el equipo económico del gobierno son 3 personas. Pilar Garrido no es economista. Alian Villegas no es economista. Y bueno, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que a mi parecer no debería estar en el equipo económico del gobierno, puesto que se supone que el Banco Central es independiente. Autónomo. ¿Verdad? Pero bueno, ahí está. Él es el único en este momento que está inspirando esa confianza. Si Rodrigo Cubero se fuera del Banco Central, que ha habido rumores de que se podría ir, ojalá que no sean ciertos, pero si fuera, yo creo que ahí sí estaríamos en serios aprietos sobre cómo nos ven fuera allende de fronteras. ¿Serían ellos 3 los que negociaran con el fondo? En este momento el que está negociando con el fondo es básicamente Rodrigo Cubero, que no debería ser, porque es el presidente del Banco Central, pero recordemos que tiene una carrera de 15, 14 años en el Fondo Monetario. Es como que a mí me manden a negociar con el Cato Institute en Washington, o que el gobierno negocie con el Cato Institute. ¿A qué manda ya? El carajo que estuvo 14 años allá. En este caso,
Rodrigo, obviamente, es la persona que está en esas negociaciones, que nuevamente siento yo que no es conveniente, y lo digo con todo el cariño que le tengo a Rodrigo como buen amigo, pero no es conveniente que el presidente del Banco Central esté negociando créditos del gobierno central. Vamos a sumar un poco, ¿no? Porque cuando tienes un player que ha jugado 30 años afuera y que la gente lo conoce, y que, si bien es cierto, cuando lo nombraron acá hubo una gran cantidad de etiquetas que le pusieron y nadie lo conocía, ¿no? En realidad trajiste a alguien que me pareció que era acertado desde el punto de vista curricular, tenía esos accesos donde podía llamar a sus compadres de hace 30 años, porque así funcionan las cosas, son amistades que se van cuajando a lo largo de los años. Acaba de decir Juan Carlos, él tiene sus amigos en el Cato Institute, porque trabajó ahí, al igual que yo tengo amigos donde yo he trabajado, son amistades que todos tenemos, y que me pueden ayudar no a negociar, sino también me pueden dar recomendaciones out of the business, ¿por qué no? O sea, me pueden decir, mira, Daniel, pasa esto, pero hoy en día lo que está sucediendo es que poco a poco el equipo económico se va desintegrando o no va apareciendo. Hoy Rodrigo Cubero para mí está, que es el jerarca del Banco Central, él está solo. No creo que se vaya a ir, no creo. No, él no tiene tanta presión, digamos, para tomar este tipo de decisiones fiscales, tributarias, y que al final tiene que ver con una buena administración de los gastos. Él, en realidad, está como un poquito más separado de esa arena, pero igual no se puede ir porque no puede dejar el barco tirado. Me parece una lectura que hago yo. ¿Qué creo que tiene que suceder? En estos momentos le queda al gobierno de turno 2 años, aproximadamente 2 años. 2 años le queda, quitando 6 meses al final le queda año y medio, ¿no? Porque hay que quitar 6 meses de pauta comercial, electoral, etc. Él lo que tiene que armar son una coalición y decirle a los partidos de hoy que tengan a todos estos analistas e incluso los independientes, señores, armemos algo para salvar a Costa Rica. Ya no me interesa si la etiqueta es roja, amarilla, azul, verde, negra, no me interesa. Esto es un problema de toda Costa Rica. Exacto. Yo creo, y aquí Juan Carlos, hasta yo le pregunto a Juan Carlos si opina lo mismo que yo, en el ideal, en el abanico ideológico de los economistas, analistas, todo el mundo ha dado propuestas. Desde los sindicalistas hasta los más liberales, todo el mundo ha dado propuestas. Yo puedo estar en contra de Juan Carlos en una, Juan Carlos puede estar en otra mía, pero aquí y hay obviamente compañeros que han estado acá y mucha gente ha estado. Hay muchas propuestas. Yo creo que hay más de 200 cartas echadas en la mesa. Me parece que la parte gubernamental no está viendo las cartas. O no hay nadie que quiera leer esas cartas. Es que eso te iba a decir. Da la impresión de que se quiere patear la bola. O sea, o agarrar las cartas y voltearlas. Y eso me preocupa. Yo tengo una gran cantidad de medidas. Hay otras que Juan Carlos también tiene otras medidas. Unas se solapan, otras no, otras se distancian. Pero vemos que ninguna de ellas es tomada en cuenta. Perfecto. Puede ser que Juan Carlos tenga una ideología, yo tengo otro pensamiento, etc. Pero puede ser que el sindicalista o el universitario o el académico también que han dado otras alternativas, pero tampoco son escuchadas. Entonces a mí me preocupa que no he escuchado nada. O sea, el abanico no he escuchado. Porque si tú me dices, se fueron por aquí, ok, por lo menos tomaron una decisión, se fueron por aquí, y ahí es donde yo vengo a analizar, no me gusta la dirección que tomaron. Pero es que el resto es que no hay dirección. Y eso me preocupa. Vea la decisión que se tomó recientemente. O sea, poner en el Ministerio de la Presidencia, que es el segundo cargo más importante en el gobierno central después del presidente de la República, a una figura que viene del ala izquierda del Partido de Liberación Nacional, que lo único que ha hecho desde que está en ese cargo es dar declaraciones que alarman a medio mundo, diciendo que es imposible generar empleo en Costa Rica. Pero él sí consiguió. Él sí consiguió. Sí, él sí consiguió empleo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Mira, alarmar en Costa Rica, los inversionistas que están preocupados por el tema COVID, ven un tipo que está en una posición a la derecha de él, del presidente, diciendo cosas totalmente en contra. O sea, lo que te levanta es un desánimo completo, y eso me preocupa. Yo había escrito una columna cuando sale la vacante del ministro de la Presidencia, se va Víctor Morales de ese cargo, y yo diciendo, bueno, hubo una entrevista que le hicieron a Rodrigo Arias y Rolando Laclé, que también pasaron por ese cargo, que fueron operadores políticos muy hábiles y que inspiran confianza. Y Rodrigo Arias dijo, se necesita alguien en ese puesto que inspire confianza. Y bueno, yo dije, bueno, ¿quién ha sido el ministro de la Presidencia más efectivo en los últimos 30 años en el país? Aparte que hubo cosas en ese gobierno que no estuve yo de acuerdo claramente, pero ¿quién fue el más efectivo, el que ejercía un liderazgo muy fuerte?
el mismo Rodrigo Arias. Como menciona Daniel, en un momento de esta emergencia se debe pensar, en verdad, en un gobierno de unidad nacional. Y yo dije, ¿por qué no poner entonces a Rodrigo Arias como ministro de la presidencia? Pues bueno, no, obviamente mi recomendación no llegó muy lejos, pero ese es el tipo de visión que hay que tener en momentos, y repito, que tenemos la peor crisis en 40 años. Aquí los colores políticos se deben dejar de lado y hay que hacer una agenda nacional, programática, que venga a generar confianza en el sector privado, porque al final de cuentas el sector privado es sobre el que recaerá en los hombros de ellos la reconstrucción de esta economía. Y si el sector privado no tiene confianza, si el sector privado tiene incertidumbre, si el sector privado no ve una luz al final del túnel, este país entonces se va para donde dijo Daniel que se iba. Que al final no lo dije muy implícitamente, empíricamente, pero sí está claro, Jorge, yo tuve la oportunidad de hacer un video mío hace unos dos meses atrás, ya a esta fecha, donde decía que tiene que haber 3 pilares fundamentales: el bolsillo del costarricense, el entorno empresarial y qué hacer con el gasto corriente. Y estos 3 pilares no han sido atacados corto plazo. Porque que a mí me digan que van a hacer carreteras, que van a hacer un tren, que van a hacer un aeropuerto, yo estoy de acuerdo, lo han visto en mis redes sociales. Una que otra están, ahí debatimos. Estoy claro con el gasto capital, pero eso no va a generar absolutamente nada en los próximos 6 meses. Que necesito ver qué va a suceder con los impuestos a valor agregado en los servicios públicos, ¿no? Agua, luz, ¿no? Teléfono. ¿Qué va a suceder? No han tomado la decisión y ahí seguimos arrastrando unas facturas del AIA que son increíbles. Esas sí son astronómicas. O sea, es el primer país y único en el mundo que ha sucedido esto. Y entonces han buscado la gran cantidad de excusas para justificar, en vez de ir, señores, vamos a arreglar. En vez de ir a atacar el problema. ¿Cuál es el problema que está en el entorno empresarial? Que los empresarios le han dicho al gobierno: necesito, por favor, esto y lo otro. ¿Para qué? Para poder dinamizar todo esto. Hoy los restaurantes están al 50%. Hoy las playas están al 20%. Y así puedo estar... Bueno, con ese pedacito que estamos haciendo, porque tampoco podemos satanizar el tema del COVID, porque no lo puedo minimizar, ¿qué hacer con eso que está abierto? No puede ser que hace 2-3 semanas atrás anuncian que hay unas aperturas de fase 3 y 24 horas después viene una ministra a decir que es mentira o que la cosa se distancia. Entonces, las confusiones, el inversionista se echa para atrás y dice, no hago nada. Y cuando el inversionista dice, no hago nada, su estructura organizacional es la que se ve afectada, porque seguramente el inversionista dice, mira, yo fui el que puso la plata, yo quiero administrar todo esto bien, pero lamentablemente voy a tener o que suspender o reducir más jornadas, o lamentablemente voy a tener que hacer un recorte al personal, y como no tengo la plata para la liquidación, llega un acuerdo a 6 meses en liquidación, porque eso lo puedes hacer. No es que estoy dando ideas, es lo que ha sucedido. Porque, ok, yo te voy a liquidar, pero como no tengo la plata de liquidación, te la tengo que negociar a 6 meses. Entonces, ¿qué hago? Que en vez de tener un entorno empresarial mucho más amigable dentro de todo lo malo, vemos mensajes confusos, mensajes dilatados, gente que no está capacitada, gente que está minimizando calificadoras, empleos, no sé qué, gente que no está entendiendo de que el sector privado, que te genera el 87% del empleo en Costa Rica, que es el que te genera el PIB de Costa Rica, porque no somos un país como Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, que tienen empresas que generan PIB. No, aquí nosotros, las empresas que generan el Producto Interno Bruto son las privadas, que son los que te facturan, y son los que te facturan con IVA para que tú tengas recaudación, y los que te ponen el impuesto sobre la renta para que tú tengas recaudación. No lo hemos entendido. Y usted tiene que buscar quién es tu cliente, y tu cliente es el sector privado, que hoy te está diciendo a gritos, necesito que me des herramientas para trabajar, para yo darte tu tributo. Y ahí lo han dicho la unión de cámaras y no sé qué. Pareciera que hay una cacería de brujas, sí, con el sector privado, cuando el sector privado es el que tú dirías, déjame ver qué estás haciendo. Sí. Aquí la gente va y sataniza a un supermercado, a una cadena de los mismos, o a un banco, o a una cooperativa. Satanizan en vez de decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué ustedes no están llegando al breaking point, o el punto de equilibrio? ¿Por qué no están llegando? ¿Por qué no se están pagando los impuestos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le pasa a tu estructura que hace que tu IVA no sea bueno?
Eso es lo que la gente no está entendiendo. Y me extraña, y ahora sí me voy a echar la responsabilidad, me extraña que muchos de nuestros estudiantes, universidades públicas y privadas, que pasan por nuestras aulas de clase, que nosotros los profesores les enseñamos eso. Porque les enseñamos administración de empresas donde tienen que ver ingresos y egresos. Y tienen que entender por qué estos disminuyen, por todo cambio y cómo se optimiza. Me preocupa que ellos, que son el futuro de nuestro país, no estén evaluando eso. Perdón, Juan Carlos. Vos que estás en política, pues ya nosotros ya decidimos que ese punto no es de nosotros. Vos sabés lo difícil que es poner un grupo de acuerdo. En política es imposible. Bueno, casi imposible. En estos momentos yo no he encontrado un economista y me di a la tarea de revisar la lista de agremiados de la Academia de Centroamérica, exceptuando a Edna Camacho, que sí está en este momento en un puesto de PAC, ¿verdad? Creo que es en el BID. Ninguno de los que está, por ejemplo, en esa lista está en este momento en el sector gobierno, no está en el gobierno. Y que todos estén en una misma línea, sin estar juntos, porque todos están opinando en diferentes periódicos, en diferentes medios informativos, y todos tengan una misma línea, es porque solo hay una ruta. Costa Rica se reactiva nada más por esa ruta que están marcando todos, no hay otra. ¿Por qué el gobierno entonces simple y sencillamente se niega a tomar esa ruta? Sí. Yo tal vez no diría que todos están en una misma línea. Como me menciona Daniel, hay economistas también de izquierda que han salido con recomendaciones de aumentar los impuestos a la riqueza, aumentar los impuestos a las zonas francas, etcétera, lo cual sería muy dañino para la economía en este momento, un desastre. Pero sí, yo diría que dentro de ese margen de error hay un consenso dentro del mayor grupo de economistas del país, de por lo menos ciertas medidas que se deben de tomar, obviamente con diferencias de criterio en algunos Si puntos. vos estuvieras en este momento sentado en una silla de decisión y te toca tomar decisiones para reactivar Costa Rica, ¿qué es lo primero que harías? Lincoln, el expresidente de Estados Unidos, dijo que sin la opinión pública no hay nada. Y eso es lo que yo creo que le falla a este gobierno y le ha fallado a todos los gobiernos. Le tiene miedo a la opinión pública. Le tiene miedo de salir a decirle a la gente, esta es la situación que enfrentamos. Y vimos, por ejemplo, las declaraciones del presidente el día que se anuncia que el desempleo llegó al 15.7%. En lugar de salir desencajado, con una cara preocupado de que teníamos la tasa de desempleo más alta desde que existen registros, más bien salió a decir, uy, yo pensé que iba a ser peor. No, hay que salirle a la opinión pública a decir las cosas tal como están. Vivimos una profundísima crisis económica y si no se toman medidas sustantivas de reformas estructurales para hacerle frente a temas como el desempleo, a temas como la situación fiscal, a temas como el costo de vida, este país lo vamos a perder y vamos a tener toda una generación que va a perder sus perspectivas de empleo y sus perspectivas de vida casi, por culpa de esa crisis. Entonces, mover a la opinión pública a una posición en que entiendan de que aquí se necesitan reformas importantes, drásticas. Y ya una vez que la opinión pública está ahí, es cuando entonces usted las puede plantear. Pero yo siento que aquí las autoridades tratan de minimizar la gravedad de los problemas. Lo único cuando no minimizan es para pedir impuestos. Ahí sí es o hacemos impuestos o es crisis. Llevar a la opinión pública a ese lugar y explicándoles por qué estamos ahí y luego vender las propuestas que hay que hacer. Eso es lo que yo creo. Y eso, por ejemplo, ahora que estoy entrando en la vida política, he venido por muchos años con el sombrero analista, hablando de los problemas y las cosas que hay que hacer, pero ahora haciendo esta transición a la política, tratando de mantener esa disciplina, diciéndole a la gente no lo que quiere oír, sino lo que es, y explicándoles qué hay que hacer para corregir la situación en la que estamos. Cuando uno está analizando todo esto, y obviamente en el caso mío que no estoy en la política, ¿no? Y obviamente hay una línea muy delgada, ¿no? Porque, sí. y yo creo que acá cualquier opinión, e incluso este programa que tiene como nombre Educación Financiera, y que por supuesto cualquier opinión que emitas va a tener una repercusión política, para bien o para mal, porque eso siempre es así, ¿no? O sea, la gente, uno le da monedita de oro y la gente lo que quería era un cuadrito de oro. Entonces, así son las cosas. Hoy en día,
estamos atravesando una situación muy complicada. No es Costa Rica, es el planeta. Pero depende de cada uno de los líderes de cada país en el mundo que pueda sacar esto adelante. Por eso es que Nueva Zelanda está en una situación, Corea del Sur está en otra, Israel está en otra, España está en otra y cada uno está en diferentes. Hay unos que han manejado mejor su economía, otros mejor la pandemia, otros lo han hecho en conjunto, pero han tomado decisiones. Y eso es lo que a mí me preocupa, Jorge. Cuando tú tomas una decisión, obviamente vas a tener alguien que esté a favor y que esté en contra. Inclusive, tú acabas de invitar a este programa a Juan Carlos Hidalgo, a Daniel Sucher, y va a haber gente que dice, no quería ni a Juan Carlos ni quería a Daniel. Y hay otro que dice, qué dupla más buena. Porque van a haber opiniones. Pero si usted toma una decisión y hace el programa, y acá está el programa, acá está la muestra. Si usted no toma decisiones corto plazo, porque el problema lo tenemos hoy del COVID, hoy del desempleo, hoy de poca reactivación económica y hoy así, y de repente te das cuenta que COVID es lo único nuevo en la ecuación porque el resto tiene 10 años en el mismo problema, 10, 15, los 15 que llevo yo aquí en el país, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué no se ha tomado decisiones rápidas acá? La gente dice, es que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, típica expresión populista, ¿no? Porque eso es lo típico. Pero nadie se ha puesto a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer hoy con esta población, con esta población, con esta población? ¿Qué es la decisión que vas a tomar? Si no tomas decisiones, dilatas todo esto, postergas todo esto o pateas el balde o pateas la bola para adelante y se la estás echando. Y lamentablemente Costa Rica tiene unos periodos electorales o periodos presidenciales más cortos del mundo, que son 4 años. Hay periodos de 5, hay otros de 6, otros de 7. Hay gente que dice que el de 5 es el mejor. Pero al final son 4 años. Y entonces mientras te montas te quitas 1 año. Y mientras te vas saliendo es casi otro año. Entonces quedan solo 2 años para tomar decisiones en el vaivén de la música. Entonces es ahí donde yo me quejo así como el quéjese aquí, sí, así, de que no se toma una decisión. No me molesta, ni es un problema para mí que Juan Carlos tome una decisión. Yo puedo analizar lo que dice Juan Carlos. No estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, la arista aquí, se equivocó acá, coincido. Pero se toma la decisión. Y aquí en vez de ver ese tema, no vemos la voluntad política de tomar la decisión. Y eso es lo que a mí me preocupa. Una voluntad que sí, que tiene una pata que se llama legislativo y una pata que es ejecutivo. Porque el judicial simplemente va a agarrar y va a decir como poder, digamos, árbitro, decir, ok, esto está bien lo que están diciendo. Pero sí es importante tener ese matrimonio. Y ese matrimonio en estos momentos está en un divorcio. 588 millones de colones el gobierno pretende gastar en asesoría para la reactivación económica de Costa Rica. Gracias por la risa. Yo creo que hay mucha gente que daría gustosa. ¿Sí? Yo creo que hay mucha gente que daría gustosa esa asesoría a cambio de nada. A cambio de un cafecito, tal vez. Yo con mucho gusto me iría a reunir. Una vez nos convocaron a una reunión en Casa Presidencial, empezando este gobierno. Y fuimos varios de los que hemos estado en este programa. Estuvo Luis Mesalles, estuvo Eli Feinsack, estuvo Eduardo Ulibarri, Jorge Vargas Culel y demás. Y yo me acuerdo que antes de entrar a la reunión yo le pregunté a él, y mira, qué buena nota que nos están llamando para pedirnos nuestra opinión. Y Eli, que siempre va 2 pasos adelante, yo creo que más bien nos están llamando para que nosotros oigamos la opinión de ellos. Y así fue. Durante la reunión más bien fue para oírlos a ellos y no al revés. Estos especiales de salud financiera, estos especiales que estamos grabando, es por este titular de varios periódicos, no fue solo uno, fue de varios periódicos que salieron. O sea, creo que en Costa Rica hay suficiente materia prima, economistas de primer mundo, economistas que cualquier institución se los desearía, financistas también, que no están dentro del gobierno y, como vos decís, lo hacen de manera gratuita en estos momentos. Sí, no conozco bien la noticia, no la puedo confirmar, pero no se necesita gastar una millonada en asesorías sobre qué es lo que hay que hacer en materia económica en este país. Hay gente que lo haríamos gustosamente por el bien del país, sin importar el gobierno de turno. Y lo hemos venido haciendo desde páginas de opinión, desde programas en redes sociales, desde muchas entrevistas como estas, de muchas plataformas y tribunas
con la esperanza de que alguien esté prestando atención en esos puestos de toma de decisiones, llámese la Asamblea Legislativa o llámese el Poder Ejecutivo. No hace falta una asesoría millonaria pagada para que para que se tomen en cuenta estos consejos. De hecho, a mí me parece que, vuelvo a repetir con la metáfora, todas las cartas están en la mesa y son una gran cantidad de cartas. Con que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo, incluso hacer una llamada masiva de todos estos analistas que hemos estado brindando diferentes alternativas de mejora, porque aquí yo sé que es muy bonito cuando la gente crea el morbo de decir cosas malas, pero hay mucha gente que dice, ok, yo puedo agarrar el chanchito, pero acá está. Chanchito tiene esto y esto es lo que hay que hacer para mejorar el chanchito. Aquí mucha gente, bueno, reúnanse con todas estas personas, hagan un workshop, como se dice, una sesión de trabajo, que la sesión de trabajo no es de 1 hora más cafecito y nos vamos, y saquen todo y tomen decisiones. Porque de nada te sirve escuchar la opinión de alguien cuando en realidad el que está dando la opinión profesional somos los que estamos enviando de diferentes plataformas, de diferentes trincheras, una gran cantidad de alternativas y que nadie las está escuchando. Sí, es verdad, cada legislador o cada, digamos, diputado tiene sus asesores, todo esto, pero todavía falta como mucho trecho para llegar a esa toma de decisión que hoy urge. Porque si estuviésemos al ritmo que teníamos hace 7, 8 años, que sí, estábamos creciendo a 4 o 5 puntos porcentuales, uno diría, estoy un poquito más cómodo. Pero en estos momentos, quitando la ecuación COVID, ya venías en una desaceleración, tienes que escuchar a la gente. O sea, la tienes que escuchar y tienes que tomar decisiones que la misma gente te está diciendo. Vuelvo a repetir, si la tendencia que agarraste es alguien que está contraria a Daniel o contraria a Juan Carlos o contraria a Jorge, está bien, no me escucharon, pero por lo menos escucharon a alguien. Y la voy a analizar. Y voy a decir que está mal, que está bien, pero por lo menos tomaste una decisión. Pero si no tomas ninguna, todo el abanico está mal. Sí, aquí el elefante en el cuarto es, no hay liderazgo. Simplemente no hay liderazgo en el Poder Ejecutivo. ¿Son medidas lo que nos ha dado el gobierno de reactivación económica o solamente son ideas, a tu criterio? Este es el tercer plan de reactivación económica, el que se anunció hace como un mes. Fue el tercer plan de reactivación económica que se ha anunciado. Hubo uno, creo que fue en agosto del 2018, luego hubo uno en junio del 2019 y luego que fue hace como un mes y medio. Y si nosotros vemos las medidas, muchas veces son refritos de lo que se anunció desde agosto. Y se anuncian cosas que en principio suenan bien y uno dice, bueno, está bien. Y luego cuando uno empieza a ver los detalles no hay nada. No hay ni un proyecto de ley ya presentado. Son simplemente ideas al vuelo. O cuando se anunció, por ejemplo, ese fondo, 900.000 millones de colones en la banca para crédito y luego vemos que no estaba. Entonces, sí, y ya la gente pierde la fe. O sea, ya cuando la primera uno se puede ir y uno decir, mira, me parecen bien esas ideas. A la segunda uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con el primer anuncio? Y ya la tercera, ya uno simplemente, pues, el cinismo es el que toma prevalencia, ¿verdad? En la actitud que uno tiene hacia ese tipo de anuncios. Y lamentablemente yo no veo este gobierno de lo que queda, y acordemos, nos queda todavía la mitad, apenas vamos por la mitad de este gobierno. No veo yo este gobierno acometiendo las medidas, ni siquiera, como mencionaba Daniel, cuando el país venía creciendo a 3 o 4%, pero teníamos estos problemas, porque estos problemas no son de ahora, los venimos arrastrando desde hace 10 o más años. Alto desempleo, tenemos un desempleo que anda por el 10% desde el 2009. Déficit fiscal, tenemos un déficit fiscal por arriba del 5% desde el 2009. Entonces, eran problemas que no son de este gobierno, son estructurales. Pero antes el país venía creciendo el 3-4%. Y uno dice, bueno, se disimula. Pero ahora que estamos en una crisis tan profunda, ya con el desempleo, ya a estas alturas el desempleo no está en ese 15.7% que se anunció hace poco, ya anda por el 20%. Ya cuando tenemos un déficit fiscal del 10% por esta crisis. Si no se hacen cambios en una crisis, entonces ¿cuándo los vamos a esperar? Tiene que tomar decisiones. Voy a montarme. Juan Carlos me quitó digamos, el ejemplo que iba a dar sobre los 900.000 millones. Cuando yo escuché los 900.000 millones, lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue ¿a qué tasa de interés? Como soy analista, no tengo el acceso. Voy a esperar a que alguien lo diga un par de días después. Un par de días después se convirtió en un par de semanas después. Un par de semanas después se convirtió en un par de meses después. Y no tengo ahorita en estos momentos ni la naturaleza de los créditos,
Me di cuenta que los 3 bancos gubernamentales, sus cabezas se enteraron ese mismo día, igual que yo, que le iban a inyectar 900.000. Luego se dieron cuenta que no era una inyección, sino era una readecuación de algunos dineros que hay dando vueltas. Y al final se esfumó la idea, que era una idea muy buena. Pero me dicen que hay 900.000 millones de colones que lo van a tirar en bajo costo, alto riesgo, no importa, como para reactivar la economía. Sí, es un riesgo que está tomando la economía del país, perfecto. Qué dicha, pero se desintegra. Esas son las cosas que vuelvo a repetir. Si tú no tomas una decisión que tenga efecto inmediato significa corto plazo significa el lunes que viene, que empieza el lunes que viene. Así como en aquel momento que tuvimos un amargo fin de semana del Día del Padre, que lo tumbaron en menos de 24 horas. Bueno, ¿qué hay así igualito, pero para la economía? ¿Qué hay? ¿Qué hay que pueda hacer un crash así y reactive la economía? En Colombia hicieron el día sin IVA. Tengo mis opiniones. Tengo mi opinión sobre el tema y obviamente, pero hubo un aumento de flujo, la gente estaba más tranquila, más contenta, la gente se fue con las mascarillas, etc. Bueno, ¿qué hay? No estoy diciendo repetir las recetas de otros países, porque cada país tiene su cultura, pero ¿qué hay? ¿Qué vas a hacer el lunes? Que la gente, los de a pie, digan, tengo confianza, que el analista, tengo confianza, que el empresario diga, me genero confianza. Eso es lo que nos hace falta a todos nosotros. Amigos de Salud Financiera, vienen 2 programas más sobre reactivación económica y estos 2 señores que estoy invitando en estos momentos, espero que me acompañen para hacer un último análisis al final de todo este especial. Juan Carlos, demasiadas gracias por estar acá. Sé que tu tiempo es valioso y es limitado. Daniel, igual que vos también. Y espero contar con ustedes para el último programa. Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Ya saben, esto es un especial de reactivación económica. Saludos, que Dios les bendiga. Hasta luego. ¡Wow! ¡Qué clase de charla nos han dado Juan Carlos Hidalgo y Daniel Suchar! Creo que después de oír esta conversación, usted tiene un panorama más amplio de lo que estamos afrontando, los riesgos que estamos afrontando y hacia dónde va Costa Rica. Lo invito a que nos sintonice el próximo jueves al ser las 8 de la noche con otro especial de reactivación económica con 2 panelistas de lujo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos el próximo jueves en su programa Salud Financiera. Hasta luego.